Bienvenidos a un nuevo live de Iglesia Cristiana Jesucristo. Comenzamos en breve. Bienvenidos a un nuevo live de Iglesia Cristiana Jesucristo. Comenzamos en breve. Amados hermanos, buenas noches. Dios les bendiga. Es un placer para mí poderlos saludar en esta noche, rogando al Señor que su gracia, sus misericordias estén siendo derramadas en usted, en su familia, en su trabajo, en su negocio. Que el Señor lo esté bendiciendo y que usted tenga gratitud en su corazón. Me da mucho gusto poderlos saludar y compartir con ustedes en esta noche lo que el Señor tiene para nosotros. Él siempre está preocupado porque nosotros estemos siendo enseñados, estemos creciendo espiritualmente, que no nos quedemos como niños espirituales, ni como jóvenes espirituales, sino que alcancemos la madurez de adultos. Espero que su corazón esté dispuesto en esta noche a recibir lo que Dios ha puesto en mi corazón compartir con usted. Doy gracias a Dios por ese honor de estar aquí reunidos. Vamos a orarle al Padre para ponerle en sus manos, en su potestad, esta actividad. Amado Señor, gracias, oh Padre bendito. Gracias por el honor, el privilegio de nombrarme en esta noche para ser tu vocero, Señor, para ser yo quien comparta lo que tú tienes para tu pueblo. Es un honor, siempre lo digo, es un honor hermoso, inmerecido, Señor, para compartir tu palabra. Muchas gracias por escogerme dentro de tantos hermanos para llevar el consejo de tu palabra
esta noche. Te suplico que dispongas mi corazón, mi mente, mi espíritu, traiga revelación a mi corazón, a mi mente, para que todo lo que yo diga en este santo lugar sea conforme a tu palabra y sea lo que tú quieres que se diga a tu pueblo en esta noche. Te lo suplico, Señor amado, y te doy gracias en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, por favor abran sus Biblias en 1 Colosenses 11:1. Vamos a leer tres escrituras. 1 Colosenses 11:1, 1 Colosenses 4:16 y Hebreos 6:12. ¿Ya tiene su Biblia abierta? Sí, amén. Bien. Entonces vamos con 1 Colosenses 11:1. Dice el apóstol Pablo: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. 1 Corintios 4:16 dice: por tanto, os ruego que me imitéis, dice el apóstol Pablo. Por tanto, os ruego que me imitéis. Y en Hebreos 6:12 dice el apóstol: a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Hermanos, el título que el Señor me dio para el mensaje de esta noche es: sed imitadores de Cristo. Por eso leí estos tres versículos. En estas escrituras que acabamos de leer, hermanos, vemos cómo el apóstol Pablo exhorta a los corintios a que sigan los pasos de él, ser imitadores de Cristo. Y no solo el apóstol Pablo lo dice, no solo el apóstol Pablo nos hace esta exhortación, sino también la hizo Jesús. Jesús lo hizo en Juan 13:15. Jesús le dijo a sus discípulos: por ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Juan 13:15, ¿verdad? Por ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. ¿Y qué nos dice el Señor acá? Que Él también es imitador, pero Él es imitador de su Padre. Y dice: así como yo os he hecho. Yo les dejo, yo me pongo por ejemplo, dice Él. Así como yo os he hecho, vosotros también hagáis. ¿Cómo era que Él imitaba al Padre, hermanos? Dice Juan 5:19. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. ¿Qué estaba haciendo, hermanos? Imitando al Padre. Por eso es de que Él nos dice que Él es nuestro ejemplo, para que nosotros seamos imitadores de Cristo, como nos dice el apóstol Pablo. La palabra griega para imitar es mimesis, que significa imitación o representación. Eso nos dice la palabra griega, mimesis. Según la Biblia, imitar significa hacer lo posible por parecernos a otra persona. Eso significa imitar. Y según la Real Academia Española, significa ejecutar algo a semejanza o ejemplo de otra cosa. Eso es imitar, hermanos. Entonces, tanto el Señor Jesús como el apóstol Pablo
nos dice que seamos imitadores de Cristo. Hermano, si tú estás siendo un imitador de otra persona, estás equivocado. Tú tienes tu propia personalidad en la carne, pero espiritualmente debemos imitar a Cristo. Debemos ser imitadores de Cristo. Por eso el apóstol Pablo dice que síganme a mí, hagan como yo, que soy imitador de Cristo. Imítenme a mí. Hermanos, y qué hermoso que podamos nosotros imitar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Qué bonito que nuestros amigos, nuestra familia pueda ver en nosotros esa imitación, hermanos. Qué bonito, ¿verdad? Que este muchacho cómo imita a Cristo, ¿verdad? Qué bueno. Qué bueno que puedan decir así de usted o de mí. El pastor Charles Spurgeon dijo que el principal sermón de tu vida lo predique tu conducta. ¿Ve, hermanos? Que el principal sermón de tu vida lo predique tu conducta. O sea, no es lo que tú digas, sino lo que tú hagas, lo que tú imites. ¿A quién estás imitando, hermano? Ese va a ser el principal sermón de tu vida, dice el pastor Spurgeon. Por eso debemos imitar a Cristo, hermanos, ser imitadores de Cristo. Y este dicho, hermanos, era una norma indiscutible en la vida del apóstol Pablo. Él lo hizo su vida, pues. Porque como ministro del Evangelio, Pablo sabía muy bien, y lo debemos saber nosotros, que tenía la responsabilidad de llevar a otros a los pies de Cristo. Y sus acciones podían ser un puente o tropiezo para ese fin. Entonces, hermanos, nosotros como cristianos también tenemos esa responsabilidad. Nosotros tenemos que llevar a otros a Cristo. Y lo que los va a convencer no es lo que tú digas, sino lo que tú hagas, tu conducta. Como cristianos, hermanos, tenemos esa grande responsabilidad. Y no solo aquí en la iglesia, pues aquí estamos entre hermanos, ¿no? En tu vida diaria, en tu trabajo, en tu negocio, en tus reuniones sociales, principalmente si hay inconversos, hermanos. A la gente le encanta ver a una persona correcta, a una persona que no dice malas palabras, a una persona intachable que lo que dice es lo que hace. Y eso lo va a traer, porque va a decir, bueno, a mí me encanta cómo se comporta mi amigo, me encanta cómo es. Pero si tú te comportas diferente a lo que predicas, hermano, la gente se aleja. Dice, los cristianos son igual que todos. ¿Para qué me voy a hacer cristiano? ¿Cuál es la diferencia? Si vieron al amigo fulano tal que estaba aquí, igual como todos, no se veía la diferencia. Por eso dice Cristo, no imites al mundo, hermano, imítame a mí, dice él, porque yo soy ejemplo, yo también soy imitador, yo también imito al Padre. Lo que yo veo hacer a él, eso es lo que yo hago. Por eso dijo él, sed santos como yo soy santo. Amén. Entonces, hermanos, Pablo reconoce cómo los cristianos de la iglesia de Tesalónica vinieron a imitarlo en fe. Los tesalonicenses sí lo estaban imitando. Veamos 1 Tesalonicenses 1:6. Dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. ¿Qué vemos aquí, hermanos? Que ellos estaban imitando a Pablo porque Pablo imitaba a Cristo.
Y estaban pasando por mucha tribulación, pero recibían la palabra con gozo, hermanos. Es algo que debemos aprender. No podemos estarle orando al Señor o escuchando la palabra todos mal encarados, enojados o tristes, molestos. No, con gozo, hermanos. Traemos un problema, está pasando algo en mi vida, pero cuando yo me presento delante del Señor, yo voy con gozo. Con ese gozo que el Espíritu Santo nos da. Así era Cristo. Esa es la forma de imitar a Cristo, hermanos. Amén. Es lógico, hermanos, que para poder imitar a una persona, primero debemos conocer cómo es, porque si no conocemos cómo es esa persona, ¿cómo lo vamos a imitar? ¿Verdad? Tenemos que conocer todo de él. Debemos conocer su carácter principalmente. O como dicen por ahí, conocer de qué material está hecho. Debemos conocer a esa persona. ¿Es digna que yo la imite o no? De Jesús, el profeta Isaías dice, Isaías 53, 2. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo, para que le deseemos. Hermanos, aunque como dice el profeta Isaías, él, nuestro Señor Jesucristo, era sin atractivo, así dice el profeta Isaías, fue la personalidad de Jesús, su carácter, lo que atrajo a los hombres hacia él. Jesús era un hombre de gran carácter y de grandes virtudes. Que lo oí, hermanos, Dios guarde. Él era un carácter hermoso, lleno de grandes virtudes, que quien lo veía o lo escuchaba ya no quería separarse de él. Entonces, no debemos de irnos por las apariencias, hermanos, porque dice que él era sin atractivo, pero la gente cuando lo escuchaba no podía dejar de escucharlo, lo seguían multitudes, dice. Entonces, hermanos, para imitar a Cristo, que es nuestra meta, ser imitadores de Cristo, debemos conocerlo. Debemos conocerlo. Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna. Así dijo el Señor, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien me has enviado. Entonces, hermanos, tenemos que conocer a Dios, al Padre y al Hijo. Conocer cómo es Jesús. Para poderlo imitar tenemos que saber cómo es Él. Y la palabra es la que nos enseña cómo es el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es tan importante que leas tu Biblia, hermanos. Que leas tu Biblia siempre, porque de esa forma tú vas a aprender a conocer a Cristo y a imitarlo. La Biblia muestra muchas de las características que nos indican cómo era Jesús durante su vida terrenal, como hombre, ¿verdad? Como Dios sabemos que Él es supremo, que Él es puro, que Él es santo. Aunque como hombre Él también lo fue, pero como estaba en la condición de nosotros, es como más debemos ver sus características como hombre cuando estuvo aquí en la vida, aquí en la tierra, pues. Y aunque los siguientes calificativos que vamos a ver no incluyen todos los aspectos
revelados en las Escrituras, porque son muchos, hermanos. Estos ejemplos, a partir de estos ejemplos, vamos a ver muy claramente los atributos de su naturaleza divina a través de su personalidad y de las acciones de su cuerpo humano. Vamos a ver algunas características, no son todas porque Jesús era todo en todo, como dice Colosenses 3:11, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. En él radicaba la plenitud de la deidad, mis hermanos. A él no le faltaba nada. Por eso toda la Biblia nos habla de él. Pero tenemos que ver algo, hermanos, para ver cómo era Jesús aquí en la tierra. Primero, vamos a ver que Jesús tenía una naturaleza compasiva. Él era compasivo, hermanos. En Mateo 14:14 vemos, dice, y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Hermanos, cuando él vio la gran multitud y vio que habían enfermos, que habían endemoniados, tuvo compasión, lo movió la compasión, hermanos. Él no dijo, ahí está la multitud, que se esperen, ¿verdad? No, él tuvo compasión de ellos cuando vio que estaban enfermos. Dice en Mateo quería decirles que la compasión significa empatizar con alguien que sufre y sentirse obligado a reducir el sufrimiento. Eso es tener compasión. O sea, no es aquello que me importa, pues es él el que está malo, no yo. No. Está enfermo, voy a ver en qué lo ayudo. Eso fue lo que dijo Jesús. En Mateo 9:36 dice, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Hermanos, eso fue lo que vio él en nosotros, que andábamos dispersos por el mundo sin pastor, desamparados. Y lo movió la compasión y tocó nuestro corazón para que un día tú y yo viniéramos a los pies de Jesús y nos arrepintiéramos de nuestros pecados, pidiéramos perdón y lo recibiéramos en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador. Tú estás aquí, hermanos, yo estoy aquí en este momento por la compasión que tenía Jesús, por su naturaleza compasiva. Por esa compasión, hermanos, también sanó sus enfermedades. Él vio que la multitud estaba enferma y lo sanó, él no pasó por alto. Mateo 20:30 dice, dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Ven, hermanos, ellos clamaron, ten misericordia de nosotros. Y en el 20:34 dice, entonces Jesús, en el Mateo 20:34 dice, entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. No soportó el Señor ver a esos dos ciegos, hermanos. Él se empatizó con ellos y luego fue a ellos y los sanó. Por el hambre que tenía la gente,
fue capaz de alimentar en 2 ocasiones a grandes multitudes. Por el hambre física, ¿verdad? La primera ocasión que ocurrió esto, hermanos, la vemos en Mateo 14 al 17. Dice: y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Otra vez la compasión, hermanos. Y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer, les dijeron sus discípulos. Y mire lo que Jesús les contesta. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. ¿Y de dónde, hermanos? ¿De dónde iban a dar ellos de comer? Eran multitudes. Dale vosotros de comer, les dice. Y ellos le contestaron a Jesús: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. ¿Qué podían hacer con eso, hermanos? Pero ni para los discípulos servía, alcanzaba, mejor dicho. Y con estos 5 panes y 2 peces le dio de comer a más de 5,000 personas. Primer milagro de Jesús, hermosísimo. Hermosísimo. Vemos, ¿pero por qué? Por compasión, porque él así era. La segunda ocasión, Mateo 15, 30 al 32, dice: y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba, viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: mire qué fue lo que dijo Jesús: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer, y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Ve la compasión del Señor. Hermanos, esa gente tenía 3 días de estarlo escuchando, de estar viendo sus milagros, y de seguro ni hambre les daba porque estaban emocionados viendo y escuchando lo que Jesús hacía. Es lo que le digo, era su carácter, su personalidad, que hacía que la gente aguantara hambre por 3 días para escuchar a Jesús. Hermanos, nosotros nos aburrimos a veces con una prédica de 1 hora. Y recuérdese que no me está escuchando a mí. Usted está escuchando lo que Dios le quiere decir. A través de mí, sí. Pero es Dios quien está hablando a su corazón. Que usted sea compasivo como Jesús, que imite a Jesús. Amén. Bueno, y con 7 panes, hermanos, y algunos peces que tenían sus discípulos, les dio a comer a más de 4,000 personas. Otro milagro, hermanos. Maravilloso. Y dice que sobraban muchas cestas, sobraba mucha comida. ¿Se puede usted imaginar una reunión de 4,000 personas, más sus esposas, más niños? ¿Cuánta gente era? Pero Jesús, su carácter era compasivo. Esa es una virtud de Jesús. Una virtud de su... Aunque él no era sin atractivo, dice el profeta Isaías. Entonces, ¿por qué lo seguían? Por esto que usted está escuchando, hermano.
porque era compasivo. Ellos sacaban a Jesús y sabían que iban a recibir sanidad, que iban a recibir consolación, que iban a recibir comida incluso. Amén. Bien, esa es una de las características de Jesús, que Él es compasivo. ¿Lo quiere imitar? Mire qué es lo que hay que hacer para poder imitarlo. Número 2, Jesús mostraba firmeza y enfoque, hermanos. Él tenía una misión y jamás se desvió, consciente de su importancia y la brevedad del tiempo. Él sabía que venía, hermanos, bien enfocado, hermanos. Firme en lo que él venía a hacer. Y no se desvió. No se desvió. Su actitud era la de un siervo. Él no vino a servir, a ser servido, sino a servir. Marcos 10:45 dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Bien enfocado, hermano. Bien enfocado. No andaba con su papelito. ¿A qué vine yo? Para recordar. No. Él lo tenía en su corazón, todo lo que el Padre le había dicho que tenía que hacer. La bondad y la abnegación caracterizaron su personalidad. Él no fue como aquel hombre de doble ánimo que es inconstante en todos sus caminos. Jesús no fue así, hermanos, y te está diciendo que no seas así. Santiago 1:8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces, Jesús estaba bien enfocado y no se desvió, hermanos. ¿Quieres imitar a Jesús? A un hombre que tenga un enfoque, un propósito en tu vida y que no te desvíen nada, mi hermano, nada. De esa forma podrás hacer la voluntad de Dios e imitar a Jesús. Estaremos cumpliendo con seguir el ejemplo que Él dice que Él es. Número 3. Jesús fue sumiso a la voluntad de su Padre. Cuando vino a la tierra y posteriormente cuando fue a la cruz. Él lo hizo con obediencia total. Sabía que morir en la cruz era el único pago que su Padre podía aceptar por nuestra salvación. Él estaba muy consciente de eso y fue sumiso, hermanos. Él sabía que iba a sufrir, pero él estaba bien enfocado y con sumisión estaba haciendo la voluntad de Dios, la voluntad de su Padre. Mateo 26:39. La noche en que Judas lo traicionó, de esta forma oró el Padre. Mateo 26:39. Dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Sumiso al Padre. Esa copa de la que se refiere Jesús aquí era la copa de tus iniquidades y de mis iniquidades, hermano. Esa copa iba llena de toda la inmundicia del mundo, tuya y mía. Y nosotros sabemos que el Señor odia el pecado, no al pecador, el pecado. Y cuando vio toda la inmundicia, toda la iniquidad que había en esa copa, él dijo: si es posible, Señor, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Con toda sumisión, él aceptó ir a la cruz, hermanos.
También Jesús fue sumiso a sus padres terrenales, y eso nos da un ejemplo. No solo sumiso al Padre, pues, también a sus padres terrenales, María y José. Jesús creció en un hogar normal, en un lugar pecaminoso. Sin embargo, Jesús fue obediente a sus padres. Vemos en Lucas 2:51, dice, y descendió con ellos, o sea, con sus padres, descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Él fue obediente a sus padres. Dice que estaba sujeto a ellos. No porque Jesús sabía quién era, hermanos. Pero como era el plan y él estaba bien enfocado en el plan, él fue sumiso para enseñarnos, hermanos. Para enseñarnos a ser sumisos con nuestros padres, obedientes. Si el Dios del cielo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, fue sumiso a sus padres terrenales sabiendo que era Dios, ¿cómo no lo vamos a hacer nosotros, hermanos? ¿Quieres obedecer? ¿Quieres imitar a Jesús? Obedece a tus padres. No digas, es que yo solo obedezco al Padre que está en los cielos. No, Jesús también obedeció a sus padres aquí en la tierra, ¿no? Dice, fue obediente a la voluntad de su Padre. Hebreos 5:8, el apóstol dice, y aunque era hijo con mayúscula, era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia. Él aprendió a ser obediente, hermanos. Entonces vemos que Jesús era sumiso a la voluntad de su Padre. Hermano, ¿quieres imitar a Jesús? Tienes que ser sumiso a la voluntad de Dios. Amén. Y a la voluntad de tus padres terrenales. Número 4. Jesús tenía un corazón misericordioso y perdonador. Recordemos la oración de la cruz. Hermosísima, hermanos, hermosísima. De tanta enseñanza para nosotros de cómo debemos perdonar. Porque perdonar esto es de otro nivel. Lucas 23:34 dice, y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Hermanos, Jesús estaba clavado en una cruz, con hambre, con sed, sangrante. Bueno, usted ya se lo puede imaginar. Sin embargo, hermanos, Él le dijo al Padre, perdónalos. ¿Por qué esa era su naturaleza? Perdonar hasta a los que lo estaban matando de una forma horrible, hermanos. Él clamó al Padre que los perdonara. Porque así era Él, o así es Él. Jesús también era amoroso en sus relaciones. Juan 11:5 dice, y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. También amaba a Juan. Juan 13:23 dice, y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Él era amoroso, hermanos, o Él es amoroso, perdón. Porque Cristo vive, Él no está muerto. Él sigue, Él es. Él es, Él no fue, Él es amoroso. Él tiene un corazón misericordioso y perdonador. Él es compasivo, Él es sumiso, hermano. Lucas 23:34. Perdón, ya leímos esa escritura. Entonces, hermanos, cuando se le acercó Marcos, creo que fue,
Y le preguntó cuántas veces debía de perdonar. 70 veces 7, le dijo. Hermanos, si queremos imitar a Jesús, debemos ser perdonadores. Yo sé que cuesta. Yo sé que es fácil decir perdónalo, pero tenemos que hacerlo. Queremos parecernos a Él, ¿no? Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer es ser perdonadores, ser misericordiosos. Me recuerdo mucho y aprendí mucho de Pedrito Mauri, nuestro pastor Mauri. Él, cuando uno le daba una queja de alguien, siempre buscaba una excusa para él. Mira, tal vez no se dio cuenta, tal vez se equivocó, perdonalo. Él no es así. Y me encantaba, hermanos, cómo era Pedrito, pues. No le buscaba defecto a ninguno, sino que miraba cómo lo justificaba. Incluso gente que le hizo muchas sanganadas, hermanos. Yo vi cosas gente que él contrataba para que le hiciera algo en su carro, en su casa, ¿ok? Y le quedaban mal. Va a venir, me decía. Lo que pasa que ha de haber tenido algún problema, pero va a venir. Y todo lo justificaba. Así es Cristo, hermanos. Misericordioso y perdonador. Y nosotros debemos ser, como Él. Lo debemos de imitar, hermanos amados. Número 5. Jesús fue un gran maestro. Vaya, si no, hermanos. Después de su sermón del monte, la gente estaba admirada de escucharlo. Ese sermón del monte, hermanos, nosotros en la iglesia, en el hogar, lo estudiamos y es hermosísimo, hermosísimo. Cuando tenga la oportunidad, estudiarlo. Mateo 7:28 dice: y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Por eso la gente no se iba, hermanos. Cuando escucharon el sermón del monte, dijo: jamás alguno de los escribas, de los fariseos, de los maestros de la ley, nos había hablado como habla Jesús, con esas palabras tan hermosas, con esa autoridad y con esa doctrina tan convincente. No era su atractivo por el cual la gente lo seguía. La gente confunde muchas veces esas cosas y dice cosas que nada que ver. A Jesús lo seguía la gente porque lo admiraba. Cuando lo escuchaba, se quedaban maravillados. Y ya les digo, ese sermón del monte, que no lo estamos escuchando de la boca de Jesús, sino lo estamos leyendo, estudiando. ¿Se puede imaginar usted la gente que lo escuchaba? Maravillados, dice. Por eso lo seguían. Rogamos al Señor, hermano, que nos dé esa característica, que nos ponga esa gran virtud en nosotros, ser grandes maestros, que nos dé revelación para poder ser maestros de justicia, como dice nuestro programa de Radio Alianza. Amén. Entonces, para imitar a Jesús, hermanos, debemos ser gran maestros, y para ser maestros tenemos que estudiar la palabra y pedir revelación del Espíritu Santo. Número 6. Jesús era perfecto en sabiduría. Jesús era perfecto en sabiduría. A una edad muy temprana, creo que tenía 12 años, los maestros religiosos reconocieron este atributo de Jesús. Lo vemos en Lucas 2:47 y 2:52. Dice: y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres.
era perfecto en sabiduría, hermanos. Él conocía toda la palabra de Dios, la ley de Dios. Y los religiosos, esto ocurrió cuando ellos subieron a Belén y él se perdió ahí y no lo encontraban sus padres. Él estaba en el templo y los religiosos, los hombres que estudiaban la Biblia, las leyes de Dios, grandes personas estudiosas de la ley, dice que se maravillaban de su inteligencia y de su sabiduría y de sus respuestas. Pero hermanos, eso era a los 12 años, era un niño. La palabra dice que si quieres sabiduría, demándala del Señor. Pero esa sabiduría que viene de lo alto, que es pura, que es amable, que es santa, no la sabiduría de los hombres. Si queremos ser imitadores de Jesús, tenemos que tener sabiduría, hermanos. Número 7. Jesús era perfecto como persona. Nunca pecó. Nunca pecó. Jesús, hermanos, como todos nosotros los hombres, fue tentado en todo. Mateo 4:1 que no lo vamos a leer porque es muy largo, 4:1 al 11, nos narra cuando el diablo lo tentó en el desierto. Él no pecó. ¿Pero qué hizo para no pecar? Ir a la palabra escrita, hermanos. Él siempre le dijo al Satanás, escrito está. Entonces tú debes conocer, mi amado hermano, qué es lo que dice la palabra acerca de esas cosas. Entonces, ¿ves tú qué dice la palabra? Bueno, dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda dádiva que viene del cielo. Bueno, entonces yo no voy a pecar por eso. Si usted va a la palabra, va a leer que dice, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Bueno, yo quiero ser como Jesús, entonces yo voy a mantenerme sin pecado. Jesús siempre citó la palabra de Dios para resistir a la tentación y evitar el pecado. Siempre, hermanos, si tú vas a robar, anda y vea qué dice la Biblia acerca de robar. Si tú estás tentado de cometer adulterio, anda a ver qué dice la Biblia del adulterio. Y dile a Satanás, escrito está. Lo que Dios unió, no lo separa el hombre, si te querés divorciar. Entonces, hermanos, debemos imitar a Jesús conociendo la palabra. Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Qué dice ahí? Fue tentado como hombre, pero no pecó. ¿Y qué hizo Jesús para no pecar? Citarle la palabra de Dios a Satanás. ¿Quieres imitar a Jesús? Cuando estés en esas situaciones difíciles, hermanos, mira qué dice la palabra y dísele a Satanás. Si estás siendo tentado por la mujer de tu prójimo, anda a ver qué dice la Biblia acerca de eso. No codiciarás la mujer de tu prójimo, dice el Señor. Hay tantas cosas, hermanos. Pero hagamos como Jesús. Citémosle la palabra al enemigo. Dice que después él se fue cuando vio que no pudo hacer nada. Él se fue. Imitemos a Jesús, mis amados hermanos.
Jesús, número 5, Jesús era honesto y verdadero. Nunca violó su palabra. Hablaba con la verdad a donde quiera que iba. Él nunca violó la palabra. En Juan 14:6 vemos Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Una verdad, hermanos, una verdad. Él es el camino al Padre. No hay otro camino. Él es la verdad, hermanos. Él es la vida. Él es la vida. Amén. Él era honesto. Ese fue uno de los motivos por lo que lo mataron. Porque él siempre dijo la verdad. Él siempre habló con honestidad, porque él sabía quién era, hermanos, o quién es Jesús. Si te ves en un momento difícil, no mientas, no mientas. Imita a Jesús. Di la verdad, aunque vayan contra tuya. Di la verdad. Número 6. Jesús era muy cercano a sus seguidores. Pasó tiempo de calidad y cantidad con ellos. Deseaba su compañerismo. Les enseñó y les ayudó a centrarse en lo que era eterno. Él así se hacía con sus seguidores, les predicaba: procura primeramente el reino de Dios y su justicia, les dijo. Él les decía: ¿cuál era eterno? Aquí en el mundo tendréis aflicción. También tenía intimidad con su Padre Celestial. Él oraba regularmente, escuchaba y obedecía, y siempre estuvo interesado en lo que el Padre decía, la opinión de él. Número 7, Jesús era paciente, hermanos. Era paciente. Él sabía y entendía nuestras debilidades. Varias veces expresó su paciencia frente a nuestras incrédulas actitudes. Él era paciente, hermano, no iba rápido a condenarlo a uno. Le dijo a la mujer adúltera: ni yo te condeno, vete y no peques más. Mateo 8:26, Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Fíjese, hermanos, que cuando Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Muéranse. No dijo así. ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? ¿No creen en mí? Pues miren cómo salen ustedes. No sé. Entonces dice: se levantó. Fíjese, Él estaba durmiendo, estaba descansando, hermanos. Él se levantó y reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. ¿Por qué, hermanos? Porque Él es paciente, y así lo hizo aquí en la tierra. Marcos 9:19, y respondiendo Él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Esto ocurrió que los discípulos estaban tratando de liberar a un niño y no pudieron hacerlo. ¿Y qué les dijo el Señor? Que no lo habían logrado hacer por incrédulos. Y les dijo: ¿hasta cuándo voy a estar yo con nosotros enseñándoles y ustedes no lo hacen? ¿Hasta cuándo los voy a soportar con esas incredulidades de ustedes? Dijo Jesús. Pero no se quedó ahí. Dijo: bueno, no lo pudieron hacer ustedes, tráiganmelo. Yo sí lo voy a sanar. Yo sí lo voy a sanar. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Porque Él es paciente. Él era paciente y entendía que nosotros a veces fallamos, ¿verdad? Él sabe que todavía hay carne en nosotros y que a veces pues fallamos, ¿verdad? Y la última, hermanos, que veo son, como les dije, no son las únicas. Ahí estamos citando 8. Hay muchas cualidades de Jesús.
Pero en la número 8 vemos que Jesús era manso y humilde. Perdón, hermanos. Jesús era manso y humilde. En Mateo 11:29, Él nos dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Fíjese que aquí dice: imítenme a mí, que soy manso y humilde. Aprendan de mí, que soy manso y humilde. De corazón, no de palabra, de corazón. Mi humildad está en el corazón. Aprended de mí, que soy manso y humilde, y hallaréis descanso para vuestras almas. Hay un premio para los humildes, hermanos. Hay reposo. Cuando empezamos a ser mansos y humildes y vamos a Él en cada una de nuestras circunstancias difíciles, allí hallaremos reposo, descanso para vuestras almas, dice el Señor. ¿Qué es ser manso o mansedumbre? ¿Qué es ser manso o la mansedumbre? Dice: es comportarse con bondad y gentileza, mostrando fortaleza, serenidad, sana autoestima y autocontrol. ¿Verdad? Esa es la mansedumbre. Si quieres ser manso, ahora sabes qué tienes que hacer. Quieres ser como Jesús, tienes que portarte con bondad y gentileza. Tienes que mostrar fortaleza. Tienes que mostrar serenidad. Y tienes que tener autocontrol. Recordemos, hermanos, que la mansedumbre es uno de los frutos del Espíritu. Creo, hermanos, que Filipenses 2:1-11 es un valioso resumen de cómo era Jesús y cómo debemos imitarlo. Filipenses 2:1-11 dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Empatía. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, para que en el nombre de Jesús, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Padre. Yo creo, hermanos, que estas escrituras que leímos resumen lo que es Cristo y lo que debemos imitar de Él. Amén. Entonces no olvides esta escritura y léela siempre, para que veas cómo tienes que ser tú para poder ser imitador de Cristo. Todos los cristianos, amados hermanos, deberíamos
desear imitar todos los rasgos del carácter de Jesús a través del poder del Espíritu Santo. Aquellas cosas que atrajeron a la gente a Jesús deben ser las mismas cosas que atraen a la gente a nosotros. Hermanos, estas cosas que vimos de Jesús eran las que atraían a la gente. Por eso la gente se maravillaba de escucharle. Y son cosas que esos rasgos deben estar en nosotros. Por el poder del Espíritu Santo. Necesitamos leer la palabra de Dios para conocer y entender quién es Jesús. Debemos hacer todo, hermanos, para la gloria de Dios, viviendo como la sal del mundo y la luz del mundo, y llevando a otros a la verdad de Jesús y a la salvación en Él. Amén. Así debemos hacer, hermanos. Necesitamos leer la palabra para poder imitar a nuestro Señor Jesús, porque allí están todos los rasgos, todas las virtudes de Él. Y Él mismo nos dice que Él es nuestro ejemplo y que lo imitemos a Él. Amén. Que Dios los bendiga, mis amados hermanos, y que tengan muy feliz noche. Amén. Si te ha bendecido el mensaje, no pierdas la oportunidad de compartirlo.